1969, más de 400.000 personas se reunieron en una granja de Nueva York para vivir lo que se convertiría en el festival de rock más importante de todos los tiempos. Sobre aquel escenario desfilarían las mayores estrellas de una generación, pero nadie imaginaba que el momento más inolvidable aún estaba por llegar. Un joven guitarrista mexicano, prácticamente desconocido fuera de San Francisco, estaba a punto de subir al escenario sin saber que, en cuestión de minutos, cambiaría para siempre la historia del rock. Lo más increíble es que todo parecía estar en su contra. Sin un solo álbum de éxito, con una banda que apenas comenzaba a abrirse camino y bajo los efectos de sustancias psicodélicas poco antes de actuar, Carlos Santana creyó que aquel sería el peor día de su vida. Sin embargo, el destino tenía preparado algo completamente diferente. Bastó una sola canción para convertir a un músico anónimo en una leyenda inmortal, crear una de las actuaciones más impresionantes jamás vistas en Woodstock y hacer que millones de personas pronunciaran por primera vez un nombre que nunca volverían a olvidar. Pero la historia que estás a punto de conocer es mucho más impactante de lo que la mayoría imagina. Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta descubrir hasta dónde están llegando nuestros documentales y tus comentarios nos ayudan a crear mucho más contenido para todos los amantes del rock. Y si disfrutas de las historias reales que cambiaron la música para siempre, deja tu like y suscríbete al canal. Con ese simple gesto ayudas a que YouTube recomiende este documental a muchas más personas apasionadas por el rock. Ahora sí, prepárate para descubrir la increíble historia de la canción que convirtió a Carlos Santana en una leyenda eterna del rock. Mucho antes de que el mundo conociera el nombre de Carlos Santana, existía solo un niño nacido en un pequeño pueblo del estado de Jalisco, en México, que jamás imaginaba que un día haría que la mayor audiencia del planeta contuviera la respiración al escuchar su guitarra. Hijo de un violinista de mariachi, Carlos creció rodeado de música desde sus primeros años de vida. Fue su propio padre quien puso un instrumento en sus manos por primera vez, creyendo que su hijo seguiría el mismo camino de la tradición mexicana. Durante algún tiempo, el pequeño Carlos intentó aprender a tocar el violín, pero había algo dentro de él que parecía llamarlo en otra dirección. Mientras el mundo cambiaba rápidamente, nuevos sonidos cruzaban las radios y llegaban a sus oídos. El blues cargado de emoción, el rock explosivo y la libertad transmitida por aquellos artistas despertaban en él un sentimiento imposible de explicar. A los 8 años, tomó una decisión que cambiaría por completo su destino, cambió el violín por una guitarra eléctrica. En ese momento, nadie podría imaginar que aquel simple gesto daría origen a uno de los estilos más originales de la historia del rock. Carlos pasaba horas practicando hasta que le dolían los dedos, intentando reproducir cada nota que escuchaba de sus ídolos. Pero había un problema. Su sueño era mucho más grande que la realidad en la que vivía. El pequeño pueblo donde residía jamás podría ofrecerle las oportunidades necesarias para transformar a ese niño en un músico profesional. Y fue justamente cuando todo parecía limitado que el destino decidió abrir una puerta inesperada. Un cambio de ciudad pondría a Carlos Santana frente a las personas correctas, en el lugar correcto y en el momento exacto. Sin saberlo, estaba a punto de iniciar el viaje que cambiaría para siempre no solo su vida, sino también la historia del rock. Pero lo que encontraría al otro lado de la frontera era algo que nadie podía prever. La vida suele cambiar en silencio. No hay avisos, ni señales claras de que el destino está a punto de tomar un rumbo completamente diferente. Fue exactamente eso lo que pasó cuando la familia Santana decidió dejar Jalisco y mudarse a Tijuana, una ciudad vibrante en la frontera entre México y los Estados Unidos. Para muchos, era solo una mudanza en busca de una vida mejor. Para Carlos, sería el primer gran paso hacia la inmortalidad. Tijuana respiraba música. Todas las noches, bares, clubes y centros nocturnos recibían a músicos llegados de diferentes partes del mundo. El rock, el blues, el jazz y los ritmos latinos se mezclaban de una forma que el joven guitarrista nunca antes había presenciado. Fascinado por aquel ambiente, Carlos comenzó a frecuentar esos lugares siempre que podía, observando cada acorde, cada improvisación y cada detalle de los músicos más experimentados. Fue allí donde conoció a Javier Batis, considerado uno de los más grandes guitarristas de México y un verdadero maestro del blues. Mucho más que enseñarle técnicas, Batis le demostró a Carlos que una guitarra no servía solo para tocar notas, podía transmitir sentimientos, contar historias y emocionar a miles de personas sin decir una sola palabra. Carlos absorbía cada enseñanza como una esponja. Pasaba horas practicando, perfeccionando su técnica y creando un estilo que mezclaba la fuerza del blues americano con el alma de la música latina. Aún así, él sabía que todavía estaba lejos de su verdadero objetivo. Tijuana le dio experiencia, confianza e identidad, pero también le demostró que, si quería conquistar el mundo, necesitaría cruzar una frontera mucho más grande que la geográfica. Del otro lado estaba una ciudad que vivía una auténtica revolución cultural y musical. Un lugar donde bandas desconocidas podían convertirse en leyendas de la noche a la mañana. Carlos todavía no tenía idea,
Pero su próximo destino sería la ciudad que cambiaría para siempre la historia de su carrera, San Francisco. Y fue allá donde un encuentro completamente inesperado puso su nombre en el camino hacia la eternidad. A principios de la década de 1960, Carlos Santana cruzó la frontera hacia los Estados Unidos con su familia y se estableció en San Francisco, una ciudad que hervía con la explosión de la contracultura, del rock psicodélico y de la libertad creativa. Para un joven mexicano apasionado por la guitarra, aquel lugar parecía un universo completamente diferente. Las calles estaban repletas de artistas, músicos y soñadores que creían que la música podía cambiar el mundo. Pero la realidad de Carlos era mucho menos glamorosa. Durante el día, hacía pequeños trabajos para ayudar a su familia y asegurar su propio sustento. Por la noche, caminaba kilómetros con la guitarra a la espalda en busca de cualquier oportunidad para tocar. Mientras muchos descansaban, él pasaba horas estudiando los solos de sus más grandes ídolos y desarrollando un estilo que nadie podía copiar. Su mezcla de blues, rock y ritmos latinos empezaba a llamar la atención, pero todavía faltaba alguien que creyera verdaderamente en su talento. Ese momento llegó en 1966, cuando Carlos frecuentaba el legendario Fillmore West, uno de los escenarios más importantes de la escena musical de San Francisco. Una mañana de domingo, un guitarrista programado para una presentación no apareció. El organizador necesitaba encontrar un sustituto de inmediato. Sin pensarlo dos veces, Carlos se ofreció para ocupar el lugar. El público era exigente y cualquier error podría destruir su reputación antes de que existiera. Pero pasó exactamente lo contrario. En cuanto sus dedos tocaron las cuerdas de la guitarra, el ambiente cambió. Sus improvisaciones hipnotizaron a la audiencia y dejaron a todos en absoluto silencio. Entre aquellas personas estaba uno de los hombres más influyentes de la historia del rock, el legendario empresario Bill Graham. Bastaron unos minutos para que se diera cuenta de que estaba ante un talento único. En ese instante, Graham tomó una decisión que cambiaría para siempre la vida de aquel joven guitarrista. Prometió abrirle las puertas de los escenarios más grandes a Carlos Santana. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que esa oportunidad terminaría llevando a una banda prácticamente desconocida al festival de rock más grande de todos los tiempos, y la invitación a Woodstock llegaría de una manera completamente inesperada. En 1969, el mundo de la música volvía los ojos hacia un único lugar, Woodstock. El festival reuniría a los nombres más grandes del rock ante una multitud estimada en más de 400,000 personas, convirtiéndose en el evento musical más grande jamás realizado hasta entonces. Para cualquier artista, subir a ese escenario era la oportunidad de toda una vida. Pero había un detalle sorprendente: la banda Santana aún no había lanzado su primer álbum. Fuera de la escena de San Francisco, prácticamente nadie sabía quiénes eran. Aún así, Bill Graham insistió para que los organizadores incluyeran al grupo en la programación. Él tenía la absoluta certeza de que el público estaba a punto de presenciar el nacimiento de una leyenda. La apuesta fue aceptada, pero nadie imaginaba que, pocas horas antes de la presentación, todo comenzaría a salir completamente de control. La banda creía que tocaría solo al final de la noche y, buscando aliviar la tensión, algunos integrantes consumieron sustancias psicodélicas tras bambalinas. Carlos Santana también aceptó una dosis, convencido de que aún tendría muchas horas para recuperar la concentración. Sin embargo, debido a los constantes retrasos y a la desorganización del festival, un miembro del equipo apareció corriendo con una noticia desesperadora: Santana subiría al escenario de inmediato. Carlos quedó paralizado. Sentía que su cuerpo ya no respondía de la misma manera. En entrevistas concedidas años después, reveló que llegó a creer que su guitarra parecía moverse sola y que hacía un esfuerzo enorme solo para mantener el foco en las cuerdas. Cualquier error ante aquella multitud significaría el fin de una carrera que apenas había comenzado. No existiría una segunda oportunidad. Mientras caminaba hacia el escenario, Carlos intentaba controlar el miedo y convencerse a sí mismo de que lograría terminar la presentación. El público aún no tenía idea de quién era él. Pero, en los minutos siguientes, presenciaría uno de los momentos más extraordinarios de la historia del rock. Y sería justamente durante la última canción que lo imposible sucedería, transformando a un joven desconocido en una leyenda eterna. Cuando los primeros acordes de la batería y la fuerte percusión resonaron en los gigantescos altavoces de Woodstock, el público de más de 400,000 personas fue tomado completamente por sorpresa. Aquel ritmo contagioso, una mezcla inédita de ritmos afroamericanos con el peso del rock psicodélico, era algo que nadie allí había escuchado antes. En el centro del escenario, Carlos Santana libraba una batalla silenciosa y desesperada contra su propia mente. Años más tarde, el guitarrista confesó públicamente que su guitarra parecía una serpiente viva y brillante en sus manos, y cerraba los ojos con fuerza, rezando a Dios para que sus dedos encontraran las notas correctas en el mástil del instrumento.
Pero lo que parecía un desastre anunciado y el fin de una carrera se transformó en pura magia musical. Al entrar en el profundo trance de aquella melodía, Santana entregó una de las actuaciones más viscerales, intensas e inolvidables de la historia del rock mundial. El gran clímax de la presentación llegó con la canción Soul Sacrifice. El solo de batería del joven Michael Shrieve, combinado perfectamente con la guitarra incendiaria y desgarradora de Carlos, hizo que la inmensa multitud entrara en un delirio colectivo. Aquello ya no era solo una actuación común, era una auténtica fuerza de la naturaleza que dominaba el festival. Cuando la última nota musical terminó, el público quedó en shock por unos segundos antes de explotar en los aplausos más ruidosos de todo Woodstock. Allí, en aquel escenario lleno de lodo en Nueva York, el joven anónimo nacido en Jalisco acababa de hacer historia. Pero la verdadera prueba de fuego vendría en los días siguientes. El festival había terminado, y ahora el mundo entero quería saber desesperadamente quién era ese guitarrista mexicano que se había robado el espectáculo en Woodstock. El Festival de Woodstock transformó a la banda Santana en un verdadero fenómeno global antes de que su primer disco oficial llegara a las tiendas de música. Cuando el álbum de debut, homónimo, fue finalmente lanzado a finales de agosto de 1969, el público joven ya estaba completamente hambriento por aquel sonido innovador y exótico. El disco fue un éxito rotundo e inmediato, alcanzando rápidamente el cuarto lugar en las listas de ventas americanas. Canciones memorables como Evil Was comenzaron a sonar sin parar en las radios de todo el mundo, cautivando a oyentes de todas las edades. El estilo único de Carlos Santana, que mezclaba a la perfección la guitarra desgarradora del blues americano con los ritmos latinos y vibrantes que aprendió en las noches de Tijuana, creó un género musical completamente nuevo en la industria, el llamado rock latino. De un momento a otro, el joven humilde que antes caminaba kilómetros con la guitarra a la espalda por las calles de San Francisco se veía ahora llenando arenas gigantescas y recibiendo elogios sinceros de sus propios ídolos de la infancia. Sin embargo, el éxito rotundo y repentino siempre trae un precio muy alto para cualquier artista. Con la fama global masiva, llegaron también las presiones abrumadoras de la industria discográfica, las largas y desgastantes giras internacionales y los primeros conflictos creativos dentro de la banda. Carlos Santana estaba realmente en la cima del mundo, pero su complejo viaje espiritual y musical apenas estaba comenzando. Se dio cuenta temprano de que tendría que reinventarse constantemente para no ser absorbido por su propio éxito y por las trampas de la fama. En los años 70, mientras su banda lanzaba clásicos inmortales de la música como el álbum Abraxas, que incluía los mega éxitos mundiales, Black Magic Woman y Oye Cómo Va, Carlos Santana comenzó a sentir un profundo vacío interior. La vida de excesos, fiestas y glamour del rock, roll ya no tenía ningún sentido para su alma. Fue entonces cuando el músico decidió iniciar una larga y seria búsqueda espiritual, convirtiéndose en un discípulo dedicado del famoso gurú Richie Moy y adoptando oficialmente el nombre místico Devadip, que significa Ojo de Dios. Este gran cambio interior se reflejó directamente en su arte, que se volvió mucho más experimental, mezclando jazz fusión, ritmos complejos y elementos puramente místicos. Muchos críticos de música, incluso algunos antiguos miembros de su propia banda, pensaron que estaba cometiendo un suicidio comercial y arruinando su carrera. Durante los años 80 y principios de los 90, aunque seguía siendo ampliamente respetado en el medio musical como un maestro legendario de la guitarra, Santana ya no lograba sonar en las radios pop y parecía haber quedado permanentemente en el pasado para las nuevas generaciones de oyentes. El mercado de la música había cambiado drásticamente con la llegada del pop electrónico y del groove, y parecía que los días de gloria de Carlos Santana se habían quedado para siempre guardados en los viejos recuerdos de Woodstock de 1969. Pero el destino, una vez más, guardaba secretamente un giro tan impresionante que absolutamente nadie sería capaz de predecir en ese momento. En 1999, exactamente 30 años después de su legendaria e histórica actuación en el Festival de Woodstock, Carlos Santana le demostró al mundo entero que los verdaderos genios de la música nunca desaparecen por completo. Con la ayuda preciosa del legendario productor Clive Davis, el mismo hombre visionario que lo había contratado en la década de 1960, Santana ideó un proyecto musical extremadamente ambicioso e innovador, el álbum Supernatural. La gran idea detrás del disco era simple, pero al mismo tiempo muy arriesgada para la época: juntar la guitarra icónica e inconfundible de Carlos con jóvenes artistas de éxito de la nueva generación, como Rob Thomas, Eric Clapton, Lauryn Hill y la banda mexicana Maná. El resultado de esta mezcla genial fue uno de los mayores fenómenos de ventas en la historia de la música moderna. El sencillo principal, Smooth, cantado de forma brillante por Rob Thomas, se convirtió instantáneamente en un éxito global masivo, permaneciendo durante semanas seguidas en el primer lugar de todas las listas mundiales. De repente, jóvenes adolescentes que ni siquiera habían nacido en el año de 1969 estaban ahora intentando imitar frenéticamente los solos de guitarra de aquel veterano músico mexicano. Carlos Santana no solo había regresado a los escenarios mundiales, había reconquistado el planeta entero con su arte.
Pero el verdadero y definitivo reconocimiento de este auténtico milagro musical vendría en la noche de entrega de los premios más importantes de la industria de la música. La noche memorable del 23 de febrero de 2000 quedó marcada para siempre con letras de oro en la historia de la música mundial. Carlos Santana subió al escenario del prestigioso Staples Center, en la ciudad de Los Ángeles, no solo para competir con otros grandes artistas, sino para hacer historia viva. El aclamado álbum Supernatural rompió todos los récords de la industria al recaudar nada más y nada menos que 8 premios Grammy en una sola inolvidable noche, incluyendo las categorías principales de Álbum del Año y Grabación del Año. Con este logro increíble, Santana igualó el récord histórico que le pertenecía exclusivamente a Michael Jackson con el legendario álbum Thriller. Al subir repetidamente al escenario para recibir sus merecidos trofeos, usando su habitual sombrero elegante y mostrando una sonrisa genuinamente humilde, Carlos no se olvidó de sus orígenes. Dedicó todo aquel éxito rotundo a su querida familia, a la memoria de su padre, quien era músico mariachi, y a la fuerza espiritual superior de la música. Aquel momento mágico fue la prueba definitiva de que su arte era totalmente atemporal y universal. Había vencido el escepticismo cruel de la industria y demostrado al mundo que la pasión verdadera y la fuerte identidad cultural tenían el poder inmenso de unir a diferentes generaciones. Carlos Santana ya no era solo un sobreviviente del rock, ahora era una deidad consagrada en la música. Hoy, con más de 5 décadas de carrera, Carlos Santana es una leyenda viva y un pionero que demostró que la guitarra no necesita palabras para hablar al corazón del mundo. Mirando hacia atrás, hacia aquel joven nervioso tras bambalinas en Woodstock en 1969, nos damos cuenta de que aquello no fue suerte, sino el destino. Santana transformó el miedo en arte y su vulnerabilidad en inmortalidad. Si te gustó conocer la historia real de la canción que cambió el rock para siempre, escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestros documentales. No olvides también dejar tu like y suscribirte al canal. Con ese pequeño gesto, ayudas a que YouTube recomiende este video a más personas apasionadas por la música. Comparte este documental con ese amigo que también es fanático del rock clásico. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro viaje por el tiempo, sigue sintonizado para más historias memorables y hasta el próximo video.